Amén, que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Hermanos, vamos a orar para comenzar el culto. Señor, bendícenos en una manera especial. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y mis hermanos donde quiera que estén. Bendícenos en este culto, en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quisiera, hermanos, que buscaran en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 1. Unos versículos muy interesantes que nos van a servir, amén. Estamos celebrando la Semana Santa y Jesús le dice unas palabras a los discípulos que nos sirve a nosotros por estos momentos que estamos pasando. Donde dice, Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estas palabras, hermanos, que se queden en tu corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. No nos turbemos por las pruebas, sino confiemos en el Señor. Y bueno, vamos a alabar al Señor y el grupo devocional, por favor, que pase. Amén, Dios le bendiga en esta noche y estamos celebrando el tiempo de Semana Santa donde recordamos, en especial en esta fecha, siempre lo recordamos, pero en esta fecha no podemos dejar de cantar y adorar a Dios con cánticos que hablen de lo que hizo Jesús por nosotros, por sus hijos, que dio su vida por nosotros, y es por eso que hoy tenemos acceso a la vida eterna, acceso a la salvación, y es por eso que le honramos en esta noche. Juntos cantemos a ese Dios que como iglesia y como pueblo de Dios le adoramos, porque entregó todo, se humilló hasta lo sumo para que nosotros tengamos vida eterna y salvación. Amén. Honramos a Dios con este cántico que dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, nadie es como Él, el gran yo soy. Él es el Dios que adoramos. Amén. Santo eres Jesús.
magnificamos tu grandeza, Señor. De una manera especial te adoramos. Dice este cántico: fuiste a la cruz a morir por mí y hoy te agradezco por amarme así. Hermanos que está en su casa y cualquier persona que está en este momento escuchando y participando de este tiempo, te tengo una buena noticia. Aquel que no ha escuchado de Dios, Jesús dio su vida por ti porque te ama. Jesús lo entregó todo. Jesús en la cruz del Calvario se llevó la enfermedad, se llevó el dolor, se llevó la aflicción y nos dio acceso a la vida eterna. Y es maravilloso, es el mejor regalo saber que en medio de tiempos tan difíciles, de tiempos tan convulsos, de situaciones que están pasando a diario a nuestro alrededor y que muchas veces pensamos y decimos: ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo será aquello? ¿Dónde habrá una luz al final del túnel? Y te tengo una noticia en esta noche: la luz, la verdad, la salvación, la vida está solamente en Jesús. Solamente en Jesús. En Él hay salvación, en Él hay liberación, en Él hay paz y hay esperanza de que un día estaremos en victoria, un día veremos su gloria. En Él hay esperanza de que un día al final veremos la gloria de Dios. Dios es real, Dios es bueno y Jesús dio su vida por ti y por mí para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y cantamos juntos este cántico: fuiste a la cruz a morir por mí y hoy te agradezco por amarme así. Aleluya, gracias Señor, porque tú te llevaste todo nuestro dolor. Mi pecado tú lo pagaste por mí. Y hoy te honramos, Señor. Hoy honramos y cantamos que tú eres digno para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya, gracias Jesús. Gracias. Solamente podemos decir gracias. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias. Gracias por dar tu vida en esa cruz. Por amor a mí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por la cruz.
por el precio tú paga mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Mío eres, Señor, en tu trono Gracias por la cruz, oh. Gracias, Señor, por el precio tú pagas mi pecado y dolor, tu amor quitó, gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios. Gracias, Señor, por las manos que herí. Pues tu río me limpió y hoy siento al fin tu perdón y salvación. Mío eres, Señor, en tu trono coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres digno para siempre, Señor. Honramos tu grandeza, Jesús. Digno eres, Señor. Para siempre eres digno. Para siempre eres Rey. Gracias, Señor, porque abriste el camino de salvación para nosotros, para el ser humano. Abriste
el camino de salvación para tu creación, para los hijos de Dios, para el hombre, Señor. Gracias porque marcaste la historia, porque cambiaste la historia, porque hubo un antes y un después de ti, Jesús. Gracias. Te adoramos. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que me lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación. Santo eres Jesús. Santo eres Jesús. Te adoramos, Rey de justicia. Te adoramos, Señor. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó, y abriste el camino que me lleva hacia el Padre. Entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestro corazón. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestro corazón. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación.
Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Rey. Gracias, Jesús. Gracias porque cambiaste la historia. Cambiaste la historia. Para siempre cambiaste la historia, Señor, de los hijos. Cambiaste la historia del hombre para siempre. Hubo un antes y un después de ti, Señor. Hubo un antes y un después de ti. Tenemos acceso a tu presencia. Todos los que queramos venir y rendirnos y reconocer que solo en ti hay salvación. Cambiaste, Jesús. Gracias por dar tu vida por nosotros en la cruz. Gracias por la salvación. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Qué bueno es haber alabado al Señor. Y creo que realmente en la Semana Santa ocurrieron cosas muy importantes. Y hay algo que sucedió cuando Cristo estaba en la cruz. Y fueron las 7 palabras que Él dice. Los hermanos pastores van a pasar a esta parte. Así que le invitamos a este sermón de las 7 palabras. Dios les bendiga en esta noche. Como decía nuestro hermano Omar, tradicionalmente se comparte en esta fecha el sermón de las 7 palabras. Son las últimas 7 frases que refirió Jesús estando ya colgado en la cruz, pasando a este proceso que nos trajo la vida. Y siempre se dice en la historia que las últimas palabras de un hombre y de un hombre famoso antes de morir son tomadas muy en cuenta. Cuanto más las últimas palabras del Hijo de Dios. Y todas las que dijo y las que vamos a referir en esta noche, las dijo ya colgado en una cruz. No estaba en un lecho con toda la familia dándole los mimos, dándole los buches de agua. Estaba colgado en una cruz, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y me corresponden las 3 primeras, la palabra del perdón, la palabra de salvación y la palabra de amor. Y vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por la oportunidad de recordar, Señor, esta fecha, Dios mío, el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario por la redención del hombre. Te rogamos que a través de tu palabra en esta noche tú estés ministrando los corazones, tú estés levantando tu voz en este pueblo. Tú, Señor Jesús, que ahora estás a la diestra del Padre, puedas seguir diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Puedas estar extendiendo la salvación a alguno por ahí, diciéndole, hoy te digo que es tu día de salvación, y pueda venir a ti. Tú puedas estar derramando tu amor en las familias, Señor, porque aún en la cruz tú te ocupaste de que los que tenías como parientes se amasen los unos a los otros. El amor, el perdón y la salvación sean derramados de una manera especial en cada uno de los que escucha tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y la primera palabra, la del perdón, la podemos encontrar en Lucas 23:34. Y dice la Escritura, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí Jesús literalmente estaba otorgando perdón, no solo el perdón a la humanidad, sino en ese específico momento a aquellos que le estaban torturando, injuriando y maltratando físicamente su cuerpo sin entender que el autor de la vida la estaba derramando por ellos mismos. Y él hace una oración muy difícil para nosotros si la tuviéramos que hacer, que es pedir a Dios que perdone a aquellos que nos están haciendo daño. Y es un tiempo en que no podemos dar todos los detalles porque son 7 frases que queremos compartir y quería escoger algunos detalles de cada una. Pudiéramos del perdón decir tanto, pero me refiero a que el Señor no solamente dice perdónalos y ya, sino que Él da una explicación. Le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Porque si él estaba queriendo decir, Padre, si realmente supieran quién soy yo, si realmente ellos creen que están rindiendo un servicio a ti porque piensan que soy un blasfemo o un lunático, pero si supieran que yo soy el Hijo de Dios, que estoy derramando mi sangre, el Cordero de Dios derramando la sangre por los pecados, ellos no harían lo que están haciendo. La oración de Jesús iba más allá, aún dar una explicación. No saben lo que hacen.
Y su discípulo Pedro, después de la resurrección, por el Espíritu Santo le estuvo predicando a la misma multitud que estuvo gritando crucifícale. Y cuando Pedro les explicó que ellos habían matado al autor de la vida, dice en Hechos 2:37 que aquellas 3,000 personas de aquella multitud se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque hemos dado muerte al Hijo de Dios. ¿Qué esperanza tenemos? Y ahí el discípulo Pedro pudo entonces volver a hablar de aquel perdón. Ya no: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino ahora reciban el perdón porque han reconocido lo que han hecho y el perdón les fue otorgado. Hay una dicha inmensa cuando recibimos perdón. Hay una libertad tremenda cuando otorgamos perdón y quitamos la carga del corazón. En este tiempo, ¿cuántos realmente no saben lo que está pasando, lo que está viviendo la humanidad? Y nosotros, la iglesia del Señor, debemos comenzar a interceder junto a Jesús y decir: Padre, perdónalos porque no saben, porque no entienden que tu venida está cerca, que estamos en los últimos tiempos. No saben que la paga del pecado es muerte. No saben que la dádiva de Dios es vida eterna. No vengas todavía, como el mismo discípulo Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9, decía que la promesa del Señor se demora esperando que los que no se han arrepentido lo hagan, para que entonces todos puedan ser salvos. Hoy te digo, si no lo sabes, ahora te estás enterando. Ahora Dios permita que tu entendimiento pueda crecer con la palabra y pueda recibir ese perdón que Jesús otorgó en la cruz. No quizás porque le hayas hecho daño a otro, o no quizás porque tu mano o tu boca, o puede que sí, se haya levantado contra el mismo Hijo de Dios, sino que todos somos pecadores y necesitamos arrepentirnos a los pies de Cristo. Y allí Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de alivio estamos gritando. Todo alrededor está gritando que necesitamos alivio, que necesitamos esperanza. Eso es lo que significa la palabra refrigerio, un descanso que puede venir a través del perdón. Si no has probado, sé que cuesta otorgar perdón a alguien. Cuando lo hagas, es como entregar una carga. Cuando diga: ya no voy a odiar más, no voy a cargar más con este rencor, no voy a vivir más esta vida de amargura, voy a otorgar perdón como mismo Cristo lo hizo por mí en la cruz. Vas a disfrutar el descanso de Dios. Y es un llamado del Señor para que entremos en arrepentimiento y recibamos el perdón de Dios. Y como mismo Jesús nos enseñó a orar en la oración del Padre Nuestro: perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú te atreves a pedirle perdón a Dios, también tienes que tener el valor para perdonar a otros. Y esa fue su primera frase. La segunda, la palabra de salvación. En Lucas 23:43 dice Jesús: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Habían dos ladrones que habían sido crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo. Y literalmente en esta frase Jesús le otorgó la salvación a uno de ellos. Y quizás pueda decir: bueno, ¿por qué no a los dos? Si leyéramos todo el pasaje del versículo anterior, del 39 al 42, había una diferencia muy grande entre aquellos dos ladrones. Uno de ellos estaba burlándose del Señor y diciéndole: bueno, sálvanos ya que tú eres el Hijo de Dios. El problema de él no era reconocer que era pecador, sino resolver el problema serio de muerte que tenían, diciendo: sálvame, pero no reconocer que era pecador. Sin embargo, el otro sí lo hizo, sí dijo: tú no temes a Dios aún estando en la misma condenación. No te das cuenta que nosotros padecemos justamente porque hemos robado, porque hemos matado, pero este es un justo que está muriendo siendo inocente. Me imagino la conversación quizás de esta manera para que la podamos entender mejor, pero y muy parecido, la humanidad se pudiera dividir en dos grupos.
Uno representa al ladrón de la izquierda y otro representa al ladrón de la derecha. Unos simplemente quieren decir, mira Dios, sálvanos, sácanos del problema, porque el único interés es ese, salir de los problemas. Pero hay otro grupo que dice, justamente padecemos porque hemos pecado la humanidad. Tanto le hemos fallado a Dios, nunca hemos obedecido su palabra. Arrepintámonos, pidámosle perdón hoy y digamos como dijo aquel otro ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No sé a cuál de los dos grupos tú perteneces, simplemente quieres salir de los problemas o te atreves aún a reconocer la causa de los problemas, que es el pecado, y pedirle al Señor la salvación y entonces puedas recibir esta palabra de Jesús. Te digo, hoy eres salvo. El tiempo de salvación es hoy. Hoy es el día de la salvación. Nosotros tenemos una frase, los cubanos, que decimos, el que la hace la paga. Pero la realidad de esta historia es que nosotros la hicimos, pero Él fue quien la pagó. Y lo único que nos pide es reconocer que la hicimos, reconocer que Él pagó el pecado, arrepentirnos y recibir, solo abrir los brazos y recibir esa salvación. Él extendió los brazos en la cruz para ser clavados y derramar su sangre, para que nosotros hoy lo podamos extender a Él, pidiéndole misericordia y salvación. Estamos en el último tiempo de la humanidad y es una oportunidad. Mientras que hay vida y esperanza, también decimos, todavía la humanidad está a tiempo, hay una oportunidad, el arca de la salvación no se ha cerrado. No ha llegado ni la muerte ni Cristo ha venido y hoy todavía hay una oportunidad. No sigas esperando a mañana. Me habla a mí todo este asunto de la esperanza del hoy, de que todavía estamos a tiempo. Lo puedes hacer por muchas razones, por la fe, por la lógica de la justicia, porque este ladrón no solo fue fe, es la lógica de la justicia, que cuando hacemos mal hay una justicia que nos va a cobrar. Pero esa justicia la cobró el Hijo de Dios por mí. La necesidad que estamos viviendo, el clamor de toda la tierra, todo apunta a que tenemos una única esperanza, que es en la cruz del Calvario, a través de la salvación del Hijo de Dios. Esa es la esperanza del mundo hoy, ayer, en todo tiempo. En Jerusalén, cuando ocurrió esta historia, lo fue. Antes de la pandemia lo era. Este tiempo lo acelera. Hoy es el día de salvación. Y la tercera palabra, la palabra de amor, se encuentra en Juan 19, 26, 27. Y se refiere allí el Señor Jesucristo a su madre María y al discípulo amado Juan. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Jesús sabía de dónde había salido y a dónde iba, como dice Juan capítulo 13, verso 3. Sabía que había salido de Dios y que iba a Dios. Y pensando de esa manera iba a encontrarse con su padre, pero él no era ajeno al dolor de su familia. En una ocasión yo conversaba con alguien y decía, ya no tengo miedo a morir porque voy a estar con el Señor. Si algo he entendido por las personas que he estado cerca del lecho de muerte, la mayor tristeza es el sufrimiento de la familia que uno deja. El Señor Jesús no es ajeno a ese dolor. ¿Y qué dos estaban allí? Su madre y el discípulo Juan, que es conocido por toda la Escritura, de los 12 discípulos, el que estuvo más cerca del Señor, el discípulo amado. Y Jesús iba a partir de este mundo y Él los miró a los dos. Y allí estaba el amor y entendía la necesidad de amor que nosotros tenemos. Y le entregó el uno al otro. Le dijo, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y nosotros a veces nos podemos mirar los unos a los otros. Qué palabras para este tiempo. Y mirar cómo el amor es entregarse, cómo es el amor es darse. Y en los tiempos de la pandemia que nos recluimos como familia, algunos de nosotros tuvimos que empezar a ver más de cerca a los hijos, los padres, revivir
el amor en la relación. Dios permitió con todo esto que la familia comenzara a levantar la virtud del amor en medio de la convivencia. Y la iglesia tiene que estar levantando el amor en los tiempos cuando el egoísmo está tocando la puerta como nunca antes, porque muchos están cansados de dar o de ayudar o de estar hablando siempre lo mismo para que las cosas funcionen bien, porque la necesidad aumenta y muchos piensan en lo suyo o pensamos en lo de nosotros porque todo se acaba y nos olvidamos de los demás, o porque la misma Escritura dice que en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero nosotros tenemos que ser como Jesús, que en Juan 13:1 decía: los que Él amaba, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús era el Hijo de Dios, pero Él realmente amó a las personas con las que convivió en la tierra. Nosotros, los cristianos, hijos de Dios, tenemos que realmente amar a las personas con las cuales estamos conviviendo en este tiempo, como familia, como pueblo. Y María era alguien especial para Jesús, era algo personal, era su madre. Y qué confianza tendría él en Juan, que le dijo: he ahí tu madre. Y dice que el discípulo la recibió a partir de ese momento y de esa hora en su casa. Qué maravilloso que tú seas ese discípulo de Jesús que diga: Señor, cuenta conmigo para cuidar lo que es tuyo. Señor, cuenta conmigo para cuidar del reino, para dar el mensaje precioso de salvación, para mostrar el amor como tú lo mostraste. Entonces no olvides estas 3 palabras. Reconocer y perdonar en estos tiempos va a traer alivio y restauración. No te demores más y apunta tu fe a la cruz del Calvario. Y el amor te dé la fuerza para hacer todo lo que Dios te está llamando a hacer. Dios te bendiga. También es un gozo compartir las últimas palabras del Señor en la cruz del Calvario. Y a mí me toca la palabra número 4, que es la palabra de desesperación. Y la estamos encontrando en Mateos 27:46, donde nos dice: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo diría que la exclamación de desesperación de Jesús ya también aparece cita, y esto lo menciono porque también aparece en la Biblia, allí en el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y agrega el Salmo: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esto refleja el peso de los pecados de toda una humanidad, su completa identificación con los pecadores y el real abandono que sufrió por parte de Dios, su Padre, en aquella cruz, cuando Él cargaba los pecados de toda una humanidad. Jesús no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios no nos imputa nuestros pecados, sino a Cristo en lugar nuestro, quien estaba por completo limpio de pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz y recibió la pena que nosotros merecíamos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así como lo dice Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él sufrió la desesperación al cargar la culpa por el pecado allí en la cruz del Calvario. Si vamos a la quinta palabra, esta es la palabra de tormento físico.
Y la encontramos en Juan 19, 28, donde nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y cuando vemos esta parte de la escritura, yo le diría que bien llamada está esta palabra tormento físico. Pues esta expresión, tengo sed, fue la quinta palabra que Jesús dijo en la cruz. Expresa la angustia física que Jesús estaba sufriendo en aquel momento. La falta de comida, la falta de agua para nutrir su cuerpo durante 16 horas en una cruz, más la pérdida de sangre, más el calor del sol cerca del mediodía. Todo sirvió para producir una sed que hacía pegarse la lengua al paladar. Y algunos piensan que Jesús deseaba mojar su boca para poder pronunciar voz más fuerte. Pero estas últimas palabras lo dicen. Esta exclamación es otra evidencia de la plena humanidad de Jesús. El mismo versículo 29 nos dice: estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola con un hisopo se la acercaron a la boca. Y amados, aunque vemos la crucifixión que fue un trato cruel, el vinagre aquí representa todo lo contrario. El vinagre tenía el propósito evidente de amortiguar el dolor que sufría el crucificado. Incluso había una tradición de las mujeres en Jerusalén que proveían esta bebida para los que estaban crucificados como un acto de misericordia para amortiguar el dolor, el amargor de aquel vinagre. Amortiguaba el dolor. Pero el mismo texto en Juan nos dice que recibió el vinagre. El versículo 30 indica claramente que Jesús probó la bebida que se le ofrecía. Pero vemos en cambio que otros evangelios como Mateo, como Marcos, Mateo en el capítulo 27, 34 y Marcos en el 15, 23, nos dicen que él no quiso tomar este vinagre. Aparentemente lo que pasó fue que Jesús mojó sus labios y al palpar este vinagre se negó a beberlo, deseando sufrir todos los dolores en la cruz sin algo que amortiguara aquellos dolores. Isaías nos dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sus dolores, amados, no fueron apaciguados. Él los llevó por nosotros en la cruz. Y si vamos a ver la palabra número 6, es la palabra de triunfo, en la que vemos en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Su misión llegaba a su culminación. La obra que había realizado en perfecta obediencia a la voluntad del Padre, Él vino a este mundo, amado, a traer palabras de esperanza, palabras de vida para los que en Él creyesen. Y déjame decirte, la hora de redención se había completado de una vez y para siempre. Sus resultados serían permanentes. Y amados, hasta este momento, antes había un sistema complicado de sacrificios que se ofrecía por los pecados. El pecado separa al hombre de Dios y solo el sacrificio en aquellos tiempos antes de Jesús de un animal, un sustituto,
la gente podía recibir el perdón de sus pecados y llegar a obtener la limpieza delante de Dios. Pero la gente peca continuamente, de modo que eran necesarios sacrificios frecuentes. Jesús, sin embargo, fue el sacrificio final, el sacrificio por los pecados de todos nosotros. La palabra consumado es la misma que se traduce cancelado. Jesús vino a consumar la salvación de Dios a nosotros, a pagar la deuda total de nuestros pecados. Con su muerte, el complejo sistema sacrificial terminaba porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Ahora podemos, diría, acercarnos con más libertad a Dios, porque lo hizo Jesús a nuestro favor. Los que creen en la muerte y resurrección de Jesús pueden vivir por la eternidad con Dios y escapar de la muerte que lleva consigo el pecado. Si llegamos al final de este sermón, la última palabra, que es la séptima palabra de Jesús en la cruz, es la palabra de confiada entrega. La encontramos en Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En plegaria de confianza a Dios, como aparece esta palabra en el Salmo 31. Y la vemos en la manera que Jesús murió, se concuerda plenamente con Juan en el capítulo 10, 18, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué les digo esto? Por lo general, las víctimas de la crucifixión morían con mayor lentitud. Sin embargo, Jesús, con control de la situación, entregó su alma. Déjame decirte que al encomendarla a Dios, así se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. De otra manera, otros morían lentamente. Jesús entregó su vida. Hebreos nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Con esta palabra Jesús terminó la obra en la tierra. ¿Qué Dios tenemos? Entregó su vida para salvar a su creación, para salvar al hombre que Él creó. Nosotros nos separamos por nuestros pecados de Dios, pero Él nos sigue amando. Envió a su Hijo para rescatarnos y darnos vida eterna. Y déjame decirte, después de toda esta historia que hoy estamos contando, Jesús fue bajado de la cruz y la historia no la sabemos, pero no quiero dejar este culto de este sábado en esta noche sin terminar hablándoles de la resurrección, porque vana sería nuestra fe si nuestro Dios hubiese quedado en la cruz. Él no quedó en la cruz. Él no quedó en la tumba. La resurrección de Jesús fue lo fundamental, el fin de la historia que un día comenzó. Jesús entraba a Jerusalén, como lo decíamos el culto pasado, sufrió
toda esta semana, murió en una cruz. Pero dice la palabra que resucitó al tercer día. Y es importante que nosotros podamos ver el poder de la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Aquellas mujeres buscaron en la tumba y se encontraron aquel ángel que le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús resucitó de la muerte y podemos tener en él la más absoluta seguridad de que él va a cumplir sus promesas de vida eterna a aquellos que creen. La resurrección corporal de Jesús demuestra que Cristo vive y es soberano en el reino eterno de Dios, y no un falso profeta ni un impostor, como muchos quieren ponerle. Yo diría que podemos estar tan seguros de nuestra resurrección porque Él resucitó. La muerte física, amados, no es el final de la vida. Hay una vida eterna, una vida futura que se obtiene por medio de creer en el Cristo resucitado. Lógicamente, quieres alcanzar la vida eterna, tienes que conocer y aceptar a Jesucristo. Tienes que acercarte a Él. Tienes que recibirle como tu Salvador personal. El poder que hizo volver a la vida a Jesús está a nuestro alcance para dar vida a nuestra espiritualidad muerta. Recibes a Cristo y recibes vida, porque eres vida. La resurrección es la base del testimonio de la iglesia al mundo, amado. Jesús es más que un líder humano. Él es el Hijo de Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Y a ti que nos estás mirando en esta noche, yo le voy a pedir a los músicos que pasen para que nos ayuden. Queremos terminar con un canto en esta noche. Pero a ti que nos estás mirando en esta noche, quizás ya eres cristiano y has conocido y has entregado tu vida a Jesucristo. Pero en esta noche te decimos: vive más cerca de Jesús. Él es nuestra fuente de vida. Un día nos reuniremos con Él. Un día Él vendrá a buscar su iglesia y solo nos podremos ir. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos, yo diría tiempos finales, donde la palabra de Dios se está cumpliendo, donde oímos de guerra, de rumores de guerra, donde oímos de pestes como esta que estamos enfrentando hace un año y un poquito, donde oímos de enfermedades incurables, donde oímos que la gente se quita la vida porque no quiere vivir más en esta tierra. Pero hay un cielo nuevo para aquella gente que recibe a Jesús como su Salvador personal. Pero quizás en esta noche puedan haber algunos mirándonos a través de esta pantalla que no han recibido a Jesús como su Salvador personal, que no le han reconocido como el Dios que trae esperanza, como el Dios que trae vida eterna, como el Dios que sana, que nos hace más liviana la vida en esta tierra. Porque cuando estemos con Él dice que no habrá más muerte, no habrá más dolor. Pero mientras estemos en esta tierra necesitamos mucho más de Dios. Por eso en esta noche yo te invito a recibirle, a que pueda atesorarle en tu corazón e invitarle y decirle: Jesús, en esta noche te invito a entrar a mi vida. Te reconozco como mi Salvador personal.
Te recibo como Dios verdadero que hace las cosas nuevas. Yo quiero ser un hijo tuyo en el nombre de Jesús. Por eso en esta noche es tan hermoso saber de que Él no solo murió, de que Él no solo fue colgado en un madero, de que Él no solo estuvo allí en una tumba, sino que resucitó. Por eso en esta noche podemos celebrar a Cristo y decir a voz en cuello: resucitó. Por eso te invitamos ahí en tu casa a cantar en esta noche: celebrar a Cristo, celebrar. Le vamos a pedir a los hermanos que pasen. Amén. Qué lindo es haber alabado al Señor ahora con este coro también. Y creo que tenemos todos unidos, ¿no? Celebrar la Semana Santa en los hogares. Quizás algún vecino que esté acostumbrado a ir a la casa, se pueden reunir juntos. Amén. Y no quiero pasar por alto los cumpleaños de esta semana y dejar un versículo bíblico que dice: el que va tras la justicia y el amor halla la vida, prosperidad y honra. Amén. Proverbios 21, 21. Así que todos los que celebran sus cumpleaños en esta semana, amén, este es el versículo, Proverbios 21, 21. Amén. Y entonces vamos a orar, hermanos, por
todos los hermanos que quizás están pasando pruebas, algunos quizás alguna necesidad material, que el Señor les esté supliendo de una manera especial. Vamos a orar y espero que este culto les sea de bendición. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por el tiempo que hemos tenido, Señor, alabando, glorificando tu nombre, pero escuchando tu palabra, Señor. Este sermón de las 7 palabras, tan importante para meditarlo en esta semana, Señor. Bendícele a cada familia donde estén reunidos, Dios mío. Cada hermano, donde quiera que esté, sea bendecido. Mira, Señor, los que están pasando pruebas, dificultades de cualquier índole, Señor. Que tu bendición esté con cada uno de ellos, Señor. Que siempre la fe de ellos permanezca, Señor. Que estén firmes pasando las pruebas, Dios mío. Porque estas pruebas nos van a traer fortaleza y esperanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Ahí estás tú, el que decías ser el enviado, el supuesto Mesías, el que iba a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Fantasías y sensacionalismo, tus seguidores llenos de fanatismo. Si en verdad eres quien dices ser, sálvanos y sálvate a ti mismo. Si resucitaste muertos con tu palabra, si en verdad sanaste a tanta gente, ¿cómo es posible que no puedas liberarte? Si aquí estamos conscientes de que eres inocente, aunque pensándolo bien eres culpable. Tu poder se hizo dudable. Demuéstrame que me equivoco, sálvanos que esta agonía es insoportable. Detendría todo esto porque puedo, pero es necesario esta situación. Y no has entendido que si aquí me quedo, llegará la verdadera salvación. Quieren que me libren de la muerte para que siga con la vida, pero yo daré la vida y serán libres con mi muerte. Que si de verdad soy fuerte, que me baje enseguida, pero yo soy la verdad que enseguida te hace fuerte. Y aunque no entiendas y razones mal, todo es parte de un plan inmenso que empezó por la parte final y terminó elaborando al comienzo. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Solo el amor soporta el dolor, perdona tu error y te da favor. Hey, ¿será que no temes a Dios? Este hombre no merece estar aquí con nosotros dos. No seas indiferente, que a él lo han condenado injustamente. Él no tenía que atravesar este tormento. Sus verdugos sentirán el remordimiento. Presiento que este hombre es el hijo del Dios viviente. Creo que se está derramando sangre inocente. Jesús, yo no voy a reclamarte nada. Tú no me debes nada y yo nada merezco. Ha sido un honor tenerte cerca, aunque sea en este momento en el que perezco. No me digas que le crees, él no es lo que dijo ser. No lo ves, solo es un rey de prostitutas y ladrones, uno más de entre tantas religiones. Pues yo creo que es propósito divino que él esté en esa cruz, es parte de su destino. Señor, yo sí te creo y creo que eres la vida, que eres la verdad y que eres el camino. No me tienes que contestar, solo una cosa te voy a rogar. No me vayas a olvidar y acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Ni la vida, ni la muerte, ni el presente